supervisa, está autorizado. Entonces partimos de ese triángulo, ¿sí? Y lo primero que teníamos que hacer es que nosotros sacar sus reacciones, ¿no? Las reacciones en A y las reacciones en B, es decir, las reacciones en los apoyos. Y el P era la carga que nos había dado, que en este caso puede ser una carga extra o puede ser el centroide de la figura. Sí, pero en este caso no nos dice ninguno de los dos, solamente nos dicen que hay una fuerza P. ¿Sí? Luego, ¿qué hicimos? Descomponer cada uno de los elementos que hay en una armadura, tanto sus nodos como sus elementos horizontales, verticales o inclinados o diagonales, como ustedes quieran llamarlo. Lo pusimos los hicimos la descomposición, perdón. Hicimos la descomposición y entonces ahí actuamos inmediatamente. Entonces, ¿cómo actúan en cada una de esos? Aplicando la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Miren que en todos los puntos y en todos los elementos que ustedes tienen, hay acción y reacción. Exactamente en todos. ¿Sí? Si ven, acción y reacción, acción y reacción. Y de acuerdo a eso, de ahí nosotros vamos y nos plantearon lo siguiente: cómo resolver cada uno de los nodos. Eso es lo que nos plantean. Entonces, en el primer nodo, lo dibujo y hago y realizo su diagrama de cuerpo libre. Me olvidaba los marcadores. Entonces, realizo los diagramas de cuerpo libre. Entonces, comienzo con el nodo A. No necesariamente puedo comenzar ahí, puedo comenzar en el B, ¿sí? Pero en la mayoría de casos, no le dije ayer, en la mayoría de casos, se comienza por uno de los dos apoyos, ¿sí? En este caso vamos a comenzar por A, por lo tanto, ponemos aquí nodo A. Cada nodo le van poniendo, mejor dicho, le van poniendo el nodo que van a analizar, ¿sí? Pueden ser en secuencia como no puede ser en secuencia. Entonces ustedes se darán cuenta de cómo tienen que analizar cada uno de los nodos. Entonces dibujo el nodo. El nodo es A, ¿sí? Y por lo tanto dibujo sus elementos que están en A. El elemento conocido es AY. Ustedes me han de decir, pero ¿por qué AX no lo pone? Porque sabemos que AX igual a ¿cuánto? A 0, porque es la única fuerza horizontal que actúa. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner? Eso es enredarnos, ¿no? Sí. Y entonces solamente ponemos AY y dibujamos los elementos que intervienen ahí. ¿Qué elementos intervienen ahí? Intervienen el elemento AC y el elemento AD. El elemento AC y el elemento AD. Eso es lo que intervienen ahí, ¿sí? Una vez que yo he dibujado mi diagrama de cuerpo libre, en cada nodo, en este caso en el nodo A, yo inmediatamente realizo mi triángulo de fuerzas o mi polígono de fuerzas. ¿Por qué dice polígono de fuerzas ahí? Porque puede ser que yo en ese instante tenga solamente 3 elementos, se me hace un triángulo. Si tengo 4 elementos con el punto D, ya se me hace un cuadrado o un rectángulo. ¿Sí? Y tengo que dibujar o graficar de diferentes maneras. Va a haber nodos en que no solamente hay 4, sino 5, 6, 7. Entonces necesariamente tengo que dibujarlos. Pero ya veremos posteriormente cómo se realiza eso de ahí. Primero vamos al triángulo de fuerza. Como hay 3 elementos, por lo tanto va a haber un triángulo de fuerza. ¿Cómo comienzo a representar el triángulo de fuerza? Por la fuerza conocida. En este caso, ¿cuál es mi fuerza conocida? La reacción. Entonces trazo primero la reacción, que es hacia dónde, pongo su dirección, es vertical y hacia arriba, por lo tanto la pongo ahí. Y me faltan 2 elementos. Acuérdense que tengo que dibujar un polígono cerrado, ¿sí? Por lo tanto me faltan 2 elementos. Y yo estos 2 elementos los tengo aquí. Los tengo inclinado y los tengo horizontal. Por lo tanto, hago mi triángulo, perdón, formo mi triángulo porque tengo 3 elementos. Y voy haciendo una secuencia. ¿Qué es secuencia? Que la flecha siempre debe ir en la misma dirección. Si yo cojo hacia la izquierda, todas las flechas deben ir hasta cerrar mi polígono. No pueden encontrarse flechas en el polígono de fuerza, ¿sí? No pueden encontrarse flechas, siempre tiene que ser una atrás de la otra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podría
no voy a tratar de confundirlo, pero podría haber hecho esto, ¿no? Sí, mire, podría haber hecho, este es horizontal, ¿sí? Pero aquí me dicen una diagonal, y tengo así. Entonces, ¿cómo sería mi triángulo? Ahí, aquí. ¿Sí ven? Es decir, sigo mi secuencia. Podría haberla hecho también así, de esa manera, ¿sí? Pero yo escogí de la otra para seguir lo que está en el libro, ¿no? Solamente como explicación. No necesariamente ustedes tienen que coger una sola, sino que seguir la secuencia de la flecha, ¿sí? Las direcciones en la flecha. La dirección de la flecha va así, va acá, y inmediatamente cierro mi punto, mi polígono. Entonces, en ese momento yo ya he analizado mi nodo A, pero tengo que ponerle sus elementos. Entonces, ¿qué elementos hay? La reacción a Y, este es AC, pero ya le pongo como fuerza de A a C, y luego también la otra fuerza de A a D. Es decir, desde donde sale hasta donde va. ¿Sí? Yo le tengo que poner. ¿Sí? Algunos me han de decir, pero también se pone de A. Por supuesto que se pone de A, pero eso ya lo van a ir aprendiendo poco a poco ustedes cuando ya realicen ejercicios. ¿Sí? Eso poco a poco se le va a ir quedando a ustedes y van a deducirlo por qué. Bien, entonces ya hemos analizado el nodo A. En nuestra figura tenemos el nodo A. Luego analizamos el nodo D. ¿Sí? Y venimos y ponemos el nodo D. Para analizar el nodo D, lo primero que tenemos que dibujar es el DCN, el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Cómo dibujo el diagrama de cuerpo libre? Pongo el nodo, que es D, y pongo las fuerzas conocidas primero. ¿Sí? ¿Qué fuerzas conocidas tengo en el nodo D? Tengo P, que es una fuerza externa, la dibujo P, y tengo la fuerza que ya conozco de AD. ¿Sí ven? AD. Y A es hacia la derecha, por lo tanto ahora parto de D a A. Por lo tanto, tiene que ser hacia la izquierda para que cumpla ¿qué? La tercera ley de Newton. ¿Sí? Acción y reacción. Acuérdense que eso es lo que vimos anteriormente. Y entonces ya tengo estas dos fuerzas. Tengo P y tengo F de A. Dibujo mi diagrama de cuerpo libre con los elementos que me faltan. Hay un elemento vertical hacia arriba y un elemento horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, voy a mi triángulo de fuerza o a mi polígono de fuerza. ¿Sí? A mi polígono de fuerza. Vamos aquí, PF, perdón. PF, polígono de fuerza. ¿Sí? Estoy aquí para nosotros el diagrama del cuerpo libre, para no confundir. Y entonces, lo primero que trazo son las fuerzas conocidas. Por lo tanto, las fuerzas conocidas, ¿cuáles eran? P y F de A. Y entonces, como yo ya tengo dos fuerzas, ahí mismo me están dando la dirección donde yo puedo hacer mi polígono. ¿Sí? Ahora el polígono ya no va hacia la izquierda, sino que va hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Entonces cojo y pongo P, pongo F de A, pongo el otro elemento vertical y de ahí pongo el otro elemento horizontal y cierro mi polígono. No puedo dejar un polígono abierto, ¿sí? Siempre tiene que cerrar. Por lo tanto, le pongo las fuerzas. Una vez que ya tenga cerrado mi polígono, le pongo las fuerzas. ¿Hacia dónde son? Hacia arriba es F de C y hacia la derecha es F de B y le pongo F de C y F de B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No tienen ninguna? Hola, hola, ¿sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Por favor, contéstenme para saber si me están escuchando, que puedo ser que esté hablando solo, ¿no? Bien. Luego de ahí, ¿qué analizamos? De ahí analizamos el punto C, el nodo C, perdón. Nodo C, que está en la parte de acá abajo, ¿sí ven? Tengo en la parte de acá abajo el nodo C. Y entonces lo primero que hago es poner mi nodo C. Bueno, ahí no lo tenemos dibujado, pero vamos a dibujarlo acá. La parte de arriba. Nodo C. ¿Sí? Ponemos las fuerzas conocidas. ¿Qué fuerzas conocidas tengo en el nodo C? Acuérdense que anteriormente ya he calculado algunas fuerzas. Ya he calculado DC. ¿Sí? Miren, aquí está DC. Ya he calculado AC. ¿Sí? Entonces esas fuerzas las tengo que poner ahí. Entonces las pongo. Miren aquí cómo trabajan las fuerzas, ¿no? Aquí mismo se dan cuando descompusimos, miren cómo trabajan las fuerzas.
Entonces, de esa manera tienen que trabajar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, AD, AC, hacia dónde trabajaría? ¿Sí? AC trabajaría hacia arriba, ¿sí? Entonces le ponemos fuerza AC. Y en la parte de abajo, ¿hacia dónde trabajaría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Dependiendo de dónde me haya salido, ¿sí? Es hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. ¿Y dónde tengo yo? Ese es F, perdón, FCD. Aquí es CA, ¿sí? CA, sino que va. Y tengo un elemento aquí que no lo conozco, que lo tengo que calcular. ¿Ese elemento cuál es? CB. Y entonces, una vez que yo tenga dibujado mi diagrama de cuerpo libre, dibujo mi triángulo y comienzo a dibujarlo con las fuerzas conocidas que ya tengo. Esas fuerzas conocidas que yo tengo, ¿cuáles son? ¿Sí? FCD, que es hacia abajo, FCD, FCD, que es hacia abajo, FCA, que es inclinado hacia arriba, FCA, FCA, y me falta una fuerza inclinada hacia el otro lado, ¿sí? Que es esta de aquí. Como yo necesito un polígono, la flecha sería inclinada hacia arriba. Y ahí yo cierro mi polígono. ¿Y esta fuerza sería qué? Fuerza CB. ¿CB? Es lo mismo que está aquí. Listo. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, el nodo B ya está resuelto porque ya tengo todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, el nodo B, vamos a realizarlo nuevamente para que ustedes entiendan. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Así, ingeniero, se supone que son acción y reacción, ¿verdad? Se supone que en FCA debería haber una inversa y en FCD debería haber una inversa, pero me parece que solamente en ese nodo se colocan las que hay, no las reacciones inversas. Perdón. Digo que me parece que en el nodo C, como estamos trabajando con ley de acción y reacción, solamente ponemos acción, las que hay, mejor dicho. Ya no ponemos las reacciones como tal. En el nodo C me dicen. Sí, Claro, en el eh, nodo C ya no se ponen las reacciones porque no participan, solamente los elementos que participan nada más. ya, Solamente se ponen en cada nodo se ponen los elementos o se colocan los elementos que participan, nada más. No podemos poner otros elementos. Si por cualquier circunstancia, ¿sí? Si por cualquier circunstancia en este nodo C, ¿sí? Me hubieran puesto una carga, por decir algo, por favor, no se confundan. Me hubieran puesto una carga P sub 2, por ejemplo. Ahí la tendría que poner. Pero como en este instante no me la han puesto, ¿yo para qué la voy a poner? No tengo por qué ponerla. ¿Sí? Estamos ahí. Van a ver ejercicios que son así. Y entonces tenemos que considerarlo. ¿Sí? Y por último nos falta el nodo B. Pero en el nodo B, acuérdense que nosotros ya tenemos la fuerza DB, tenemos la fuerza CB, ¿sí? Y tenemos BY. Por lo tanto, lo único que hacemos es ponerles las direcciones de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿sí? De cada una de ellas, y tranquilamente dibujamos el polígono de fuerza, que para mí es un triángulo porque son los tres lados. Y prácticamente yo ahí he analizado, ¿qué? He analizado nodo por nodo. Si a mí, aquí en este caso me dan solamente 4 nodos, pero si a mí me dieran una estructura más grande, donde tuviera 14, 15 nodos, los 14, 15 nodos tengo que analizar. ¿Sí? Ese es el método de los nodos. ¿Sí? Por eso que, bueno, ya en las próximas clases avanzamos en el método de secciones, y entonces ustedes van a ver cuál de los dos es más fácil analizarlo. Y entonces los dos van a salir las mismas respuestas, pero en todo caso ahí verán ustedes cómo resolver, o sea, cómo realizar los cálculos, el método que a ustedes les guste. Sino que un método se realiza para un cálculo general, este de aquí, para un cálculo general. En cambio, el método de las secciones es para un cálculo específico, es decir, qué fuerza, por ejemplo, dentro de aquí, qué fuerza quiero hallar, CB, por ejemplo.
Entonces, si quiero hallar CB, tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer análisis en el nodo A, análisis en el nodo D y después análisis en el nodo C para llegar a esa fuerza. En cambio, en el método de las secciones, que lo vamos a ver posteriormente, no hacemos un corte aquí y hallamos directamente la fuerza CB. Bueno, ya lo verán ustedes posteriormente. No nos desesperemos, pero ya lo veremos posteriormente que en los dos métodos, a uno durante todo el tiempo que he estado dando estática, a algunos les gusta un método, a otros les gusta otro método, pero no siempre un solo método les gusta a todos los estudiantes, ¿no? Eso depende de cómo se acoplen ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y miren ahí. Bueno, esta es una forma de comprobar gráficamente. Se la voy a decir, iba a pasar por alto, pero se las voy a decir. Esta es una forma de comprobar gráficamente. Cada uno de los dibujos que yo tengo aquí, cada uno de los dibujos que yo tengo aquí, se encuentran como un solo, como un solo dibujo. Ustedes me van a decir, ¿cómo es eso, profesor? Por ejemplo, tengo el rectángulo, ¿sí o no? Tengo el rectángulo. Solamente comprobación gráfica. Tengo el rectángulo, ¿sí? Dibujo el rectángulo primero. Después tengo yo, ¿qué parte tengo ahí? Tengo el nodo A. El nodo A, ¿cómo es? Es un triángulo, por lo tanto es este triángulo de aquí, ¿sí? Triángulo número 1, ¿sí? Luego tengo este triángulo número 2, el nodo C, triángulo número 2. Y por último tengo el triángulo número 3, que es este de acá. Y mire cómo se me cumple. Todo me va a quedar encerrado en un rectángulo. Esa es una forma gráfica, nada más, de cómo saber que el ejercicio está bien. Eso me quiere decir que el ejercicio ahí está exacto gráficamente. Sí, es una forma de comprobar si es que yo quisiera comprobarlo, ¿no? Pero la forma de comprobar más exacto para tener los cálculos que no me fallen es numéricamente, no gráficamente. Pero en todo caso, bueno, ahí les dejo para que ustedes sepan algo más de estática, ¿sí? Bueno, seguimos. Nodos bajo condiciones especiales de carga. A ver, no, aquí pueden existir diferentes clases de nodos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo el nodo A en el gráfico, en la pantalla que ustedes ven. Tengo el nodo A, ¿sí? Y por lo tanto tengo fuerzas, 4 fuerzas ahí, porque es un perno, por lo tanto va a trabajar como 4 fuerzas. Y miren que ahí yo tengo el diagrama de cuerpo libre y tengo ¿qué? Y tengo mi polígono de fuerza. ¿Sí? Miren cómo los dibuja. ¿Sí? FAE hacia arriba, aquí tengo AE, FAB, FAC hacia abajo y FAD inclinado hacia abajo. Y arma su polígono. ¿Sí? Esas son condiciones especiales, le llaman, porque ya vamos a ver más adelante que aquí hay dos fuerzas que van a valer cero. ¿Sí? Que se llama fuerza cero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el ejercicio, en la figura 612A, yo tengo un perno aquí, pero no tengo nada en la parte de arriba. Solamente tengo una carga exterior. ¿Sí? Como tengo esa carga exterior, yo la tendré que dibujar en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Para que me pueda contrarrestar con el elemento AC. ¿Por qué? Porque el elemento AB ya se contrarresta con el elemento AD. Siempre tenemos que ver la forma de cómo haya acción y reacción. Por eso le hablo de contrarrestar, o sea, acción y reacción. Siempre van a tener que ser así. Por ejemplo, aquí, en la figura 613, ¿sí? Tiene una acción y tiene una reacción, porque tienen AB y tiene AD. Pero ¿qué ocurre en AB, la figura B? ¿Qué ocurre en la figura B? En la figura B no hay acción y reacción. AD es acción, pero la reacción no hay en la parte de arriba. AB tiene una acción, pero no hay su reacción en la parte izquierda. ¿Sí?
Entonces ustedes todo eso tienen que ver. Cuando existan esas cargas que no tienen, que no tienen reacción, ¿sí? Por lo tanto se les llama carga de fuerza cero, ¿sí? Ya la vamos a ver posteriormente. Carga de fuerza cero. Déjenme ver que en alguna parte debe estar eso. Un ratito. Aquí está, miren. ¿Sí? En esta parte de aquí, por favor, lean esa partecita de ahí. ¿Sí? Ya en casa, vayan apuntando qué página es 293 y tienen que leer un poquito. Dice, aquí explican todo lo que pasa en el punto P. Por lo tanto, se dice que el elemento AC es un elemento de fuerza cero. ¿Sí? AC es un elemento de fuerza cero. Aquí. Porque no tiene su reacción, solamente tiene una carga externa. ¿Sí? Por favor, lean esa partecita de ahí. Todos los elementos deben ser fuerza cero. Aquí, por ejemplo, todos los elementos son de fuerza cero, eso es lo que me dicen. Los elementos conectados, como se me muestra en la figura 6.13b, aquí tengo, ¿sí? Deben ser elementos fuerza cero. Como yo le decía, no tienen reacción, tienen solamente una acción y inclinado de arriba hacia abajo no tiene. Tiene un elemento horizontal AB, pero no tiene un elemento hacia la izquierda. Por lo tanto, se llaman fuerza cero. Y aquí nos ponen, por ejemplo, una armadura donde hay una fuerza cero. Por ejemplo, CB es fuerza cero. CB es fuerza cero. ¿Por qué? Porque no tiene una reacción en la parte de abajo. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver posteriormente en los ejercicios que vayamos a hacer. Y punto 13. De esa clase de armaduras son las que tenemos que resolver nosotros. ¿Sí? O sea, a eso tenemos que llegar. Pero vamos poco a poco ir resolviendo los ejercicios. Armaduras en el espacio no vamos a ver, no está dentro del programa, solamente las armaduras en dos planos, ¿sí? Estas armaduras en tres, ¿sí? Por eso que se llaman espaciales, porque están en el espacio, es decir, están en tres dimensiones. Bien, y vamos a ver el primer ejercicio, vamos a tratar de resolver el primer ejercicio, ¿sí? Entonces nos dan una armadura pequeña, generalmente, es pequeña porque hay unas armaduras más grandes todavía, pero necesariamente tenemos que comenzar con una pequeña. Ya pusimos como ejemplo una de dos triángulos. Acá, ¿cuántos triángulos hay en la que vamos a armar? En el problema 6.1 hay tres triángulos en cambio. Sí, aquí solamente habían dos. Entonces vamos a realizarlo despacio para que ustedes puedan entender. Bien, increíble. Antes teníamos una explicación en la pizarra y ahorita ya como si nada. Ahorita todo debe estar ¿en dónde? En la mente de cada uno de ustedes. Ahí debe estar la explicación que yo hice. En la pizarra no queda absolutamente nada. Entonces me dice, con el uso del método de los nodos, tienen que especificar, cuando le den una armadura, si es que le especifican método de los nodos, tienen que hacer por el método de los nodos. Si le especifican método de las secciones, tienen que hacer por el método de las secciones. Si le dicen, ¿sí? Resolver, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada y no le dicen qué método, ustedes los pueden escoger. ¿Sí? Entonces, de esa manera, acá en cambio dice, con el uso del método de los nodos, directamente le está diciendo qué método trabajar. Determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Entonces, a ver, en la parte superior, más o menos en la armadura, me parece, sí tengo un apoyo móvil en la parte de abajo.
y tengo un apoyo fijo en la parte derecha. Y luego tenemos unas cargas superiores de 2000 y 1000 libras. 2000 libras, y aquí en la parte central tenemos 1000 libras. Y ahora nos faltan las dimensiones. ¿Qué dimensiones tenemos? 12 feet. ¿Sí? Parte de arriba. 12 y 12 pies. ¿Sí? En la parte de abajo, que tenemos, ¿cuáles son las dimensiones en la parte de abajo? Me dice que son 6, 12 y 6. 6, 12 y 6. Y me faltan las distancias verticales. Solamente es 8 pies. 8 pies. Listo. Eso es lo que me dan y por lo tanto tengo que realizar. Entonces, lo primero, déjenme ver si no se me olvida nada del dibujo. No, ¿estamos ahí? Sí. Bien. Entonces, una vez que me dan el dibujo y me dicen determine las fuerzas en cada uno de los elementos de armaduras mostradas, entonces voy a hacer por el método de los nodos. Entonces, en toda armadura que ustedes vayan a hacer, lo primero que tienen que hallar son las reacciones. Siempre tienen que hallar las reacciones. Como ustedes se supone que en el transcurso del semestre, en estática, ya han aprendido a sacar las reacciones, ustedes ya saben. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para sacar las reacciones, mi diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujar las reacciones, ya sea en el mismo esquema o ponerlo aparte a otro esquema, o otro dibujo o otro diagrama. Cualquiera de ellos. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes tienen que dibujar. Como yo tengo aquí en la parte de abajo, tengo un apoyo móvil, por lo tanto voy a tener una sola reacción. ¿Sí? Y esa reacción para mí va a ser ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Allá. Falta algo ahí. ¿Qué me falta? Algo esencial me falta. Ponerle los símbolos a los nodos. ¿Sí? Me estoy olvidando y por lo tanto vamos poniéndole A, B, C, D y E. ¿Sí? Necesariamente tenemos que ponerle. Entonces yo tengo aquí mi fuerza hacia arriba, solamente una reacción, y por lo tanto para mí ese es la reacción E, como también le puedo poner ¿qué? Eye, E o Le puedo EY, poner también. correcto, eye, ¿sí? E o eye, EY, correcto, correcto, eye. correcto. Sí, bien. En cambio, en el punto C es un punto fijo, por lo tanto va a tener dos reacciones, ¿sí? Y las reacciones yo las puedo poner hacia cualquier lado porque después cuando realice el cálculo me saldrá el signo, ¿no? Entonces pongo siempre hacia la derecha yo y hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sí, uno será CX y el otro será CY. CX y CY. Entonces yo en ese instante yo ya tengo dibujado mi diagrama de cuerpo libre de todo el ejercicio. Diagrama de cuerpo libre de todo mi ejercicio. ¿Sí? Y como yo ya tengo dibujado mi diagrama de cuerpo libre, por lo tanto ahora hallo las reacciones. Necesariamente tengo que hallar las reacciones. Y para hallar las reacciones, ¿qué ocurre aquí? Para hallar las reacciones tengo que emplear ¿qué? Las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Tengo que emplear las ecuaciones de equilibrio. Entonces, aplico las ecuaciones de equilibrio. Miren ahí en el libro, directamente aplican sumatoria de momentos en C. ¿Sí? Pero nosotros, si es que deseamos ser ordenados, tranquilamente nosotros vamos a aplicar ¿qué? ¿Cuál es lo primero que se aplica? Sumatoria de fuerzas en X igual 0.
¿Sí? ¿Tenemos alguna fuerza en X ahí? Cx va hacia la derecha, por lo tanto será positivo. ¿Alguna otra fuerza más? No, por lo tanto igual a 0. Ya tengo mi primera fuerza sacada. Luego viene sumatoria de ¿qué? Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Sí? Entonces, veamos todas las fuerzas en Y. ¿Sí? ¿Qué fuerzas en Y tengo yo? Hacia abajo negativo y hacia arriba positivo. Primero, menos 2.000 libras. Menos 2.000 libras. Menos la segunda fuerza, 1.000 libras. ¿Sí? Más CY y más E. Todo esto igual a 0. Como yo tengo dos incógnitas ahí, no lo puedo resolver. Lo dejo ahí hasta posteriormente ver qué hago. Y luego, pues, sumatoria de momentos. ¿Dónde tomo momentos ahora? ¿Sí? Tomo momentos en C. ¿Sí? A pesar que yo ya sé que Cx igual 0, pero tomo momentos en C porque hay dos incógnitas ahí. Entonces, sumatoria de momentos en C. Acuérdense que yo tomo sumatoria de momentos donde hay más incógnitas para poderlas eliminar. Entonces, una vez que yo tenga eso, inmediatamente aplico momento, que eso ya ustedes se lo saben de memoria. Fuerza por fuerza voy, ¿no? Entonces, mira, voy a aplicar momento con respecto a C. Voy aquí en C. Cojo la primera fuerza, 2.000, ¿sí? Va en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto será positivo, ¿sí? Entonces cojo 2.000 libras que multiplica a la distancia. ¿Cuánto hay la distancia de 2.000 hasta el punto C? ¿Qué distancia hay? 24. 12 y 12, 24. Más la segunda fuerza, más 1.000 libras, 1.000 libras, por su distancia de 1.000 libras a C, ¿cuánto hay? 12. 12 feet. ¿Sí? Y luego, ¿qué viene de ahí? Viene E. E es a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto será negativo, menos E, que multiplica ¿cuánto? ¿Cuánto hay de E hacia el punto, hacia el punto C? 6. Por lo tanto, 6 feet. ¿Qué otra fuerza más tengo? Ya no tengo otra fuerza más. La CX, pero que pasa por ahí, no la tomo en cuenta, por lo tanto, todo esto igual a 0. Entonces, como tengo tres ecuaciones, veo que en la tercera ecuación tengo una sola incógnita. Por lo tanto, despejo esa incógnita de ahí. ¿Sí? Al despejar esa incógnita de ahí, me va a salir ¿cuánto? 2.000 por 24, ¿cuánto es? 48.000 libras pies más 12.000 libras pies. ¿Sí? Y esto de una vez lo voy cambiando. Como está negativo E por 6FT, ¿sí? Lo cambio hacia el otro lado y se me va a hacer positivo 6 feet por E. ¿Sí? Ahí, para que puedan entender. Despejo E. Al despejar E, me va a salir 48 más 12, 60. 60.000 libras pies sobre el 6 está multiplicando a E, por lo tanto lo paso al otro lado a dividir 6 pies y tranquilamente eso cuánto me va a dar. ¿Sí? Entonces simplifico, 10.000. pies con pies se van, la secta 1, la secta 10. Por lo tanto, E para mí es igual a 10.000 libras. ¿Alguna pregunta? Eso ya se lo saben ustedes de memoria. Bien, ojo que ya tenemos ¿qué? Ya tenemos CX y tenemos E. ¿Qué me falta? Reemplazar en la ecuación pues, se mantiene. Exactamente. Me falta CY. Y por lo tanto reemplazo en la segunda ecuación. Si que desea, ustedes pueden ponerla como ecuaciones 1, 2, 3 para que se puedan dirigir. Si no, directamente ya cuando ustedes estén directos ya no hay ningún problema. Aquí como tengo E, lo reemplazo en el valor de ¿qué?
de sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y por lo tanto puedo hallar CY. ¿Cuánto es el valor de CY para mí? ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos de una vez viendo, ¿no? Sí, acá. Menos 2.000 libras, menos 1.000 libras, y tiene más CY y más E, en vez de E le pongo su valor, que es 10.000 libras, igual a 0. Despejo CY, y sería igual a ¿cuánto? Menos 2.000, menos 1.000, menos 3.000, más 10.000, 7.000. Como 7.000 pasa hacia el otro lado, menos 7.000 libras. Listo, ya sellé. ¿Eso qué quiere decir? El signo negativo, ¿qué quiere decir? Que la reacción es hacia abajo. Que la reacción CY no es hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Sí? Bien clarito. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? Ahí solamente hemos sacado las reacciones. No hemos hallado más, no hemos analizado ningún nodo todavía. Recién vamos a analizar los nodos. Bien, una vez que ya tengamos nuestros datos, nuestras reacciones, déjeme poner esta reacción por acá para poner allá. CY es igual 7.000 libras, no, menos 7.000 libras para saber. Si aquí lo encerramos en un cuadrito y ya tenemos los tres. Listo, y puedo tranquilamente borrar. Ahora sí, vamos a realizar el análisis de cada nodo de esta armadura pequeña que nos da. ¿Sí? Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Nodo A. Análisis del nodo A. Pongo aquí. Nodo A. Entonces, recordemos ahora, ¿sí?, cómo hicimos el análisis de los nodos anteriormente. ¿Sí? Lo primero que hicimos es dibujar el diagrama de cuerpo libre del nodo. Entonces, voy al nodo A y dibujo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, primero que tengo que hacer es poner el punto, que es el nodo, y ese es el nodo A para mí. ¿Qué fuerzas intervienen? Fuerzas conocidas primero, que en este caso es 2.000 libras, fuerza externa, que viene de arriba hacia abajo. Ponemos 2.000 libras, ¿sí? Y los elementos, ¿cómo son los elementos ahí? Un elemento horizontal y un elemento inclinado. Un elemento horizontal y un elemento inclinado, ¿sí? Y ese elemento horizontal e inclinado, para mí serían fuerzas, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, fuerza ¿a qué? Fuerza AB, y este es fuerza ¿a dónde? A D. Fuerza AD. Y ahí yo ya tengo dibujado mi diagrama de cuerpo libre. Pero cuando yo tenga, ¿sí? Por favor, cuando yo tenga una diagonal, siempre vamos a trabajar con triángulos. Dejan de decir, ¿qué quiere decir ese triangulito en la parte de abajo que tiene 3, 4 y 5? Eso es para no sacar los ángulos, sino directamente trabajar con relación de semejanza de triángulos, ¿sí? Realizar con semejanza de triángulos. Entonces, ¿por qué ponen ahí? Porque la diagonal, ¿qué tienen ustedes aquí? Hacia abajo, ¿cuánto tienen? 8, ¿sí? Como están calculando acá, si fuera a calcular hacia B, solamente van a calcular hacia D. Por lo tanto, tienen que coger la mitad. 8 y 6, ¿sí? Para que me entiendan mejor. Vamos a tener esto. 8 hacia abajo y 6 hacia un lado. Y aquí tenemos la parte inclinada, ¿sí? Vemos esto y vemos esto de aquí. Si nosotros simplificamos, vamos a poner aquí 4 y aquí es 3. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo un triángulo de 3 y 4, por lo tanto, su hipotenusa, ¿cuánto será? Nosotros ya sabemos. ¿Es igual a 5, cuánto? 5. Así. ¿Sí? Ya no hay ni para qué calcularla, sino ponerla. Entonces, esa parte de aquí la ponemos acá. Ya vamos a ver para qué. ¿Sí? 3, 4, 5. ¿Sí? De esa manera sale el 3, 4, 5. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque muchos se confunden en esto. Bien. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicimos anteriormente? Luego el diagrama de cuerpo libre del nodo. ¿Se acuerdan acá al lado que hicimos? Hicimos el Polígono. polígono de fuerzas. Y el polígono de fuerzas, miren que está bastante parecido al anterior. Y el polígono de fuerzas tenemos que comenzar ¿por dónde? Por la fuerza conocida. ¿Qué fuerza conocida tengo? La de 2000 libras, que es hacia abajo. Entonces pongo 2000 libras. 2000 libras. Listo. Y yo tengo una horizontal y una inclinada. Entonces yo tengo que completar tranquilamente fuerza, mi polígono. Pongo la horizontal y pongo la inclinada. ¿Sí? Entonces, como tengo que seguir la secuencia de flechas, si esta flecha ahí, la otra flecha será hacia la derecha y la otra flecha será hacia arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, yo ya tengo ahí mi polígono de fuerza. ¿Sí? Y le pongo que esta es ¿cuánto? F qué? FAB y esta es FAD. FAB y FAD. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos esta parte, ya el polígono de fuerza dibujado, ¿sí? Como es debido, hago la relación de triángulos de acuerdo a qué? De acuerdo a la ley del seno. ¿Por qué hablo de relación de triángulos? Porque hay dos triángulos ahí. El polígono de fuerzas y el triángulo pequeñito donde yo tengo las distancias, sino que las he simplificado. Por lo tanto, yo hago la semejanza de triángulo de la siguiente manera, señores. 2000 libras, ¿sí? Cojo aquí yo, perdón, 2000 libras, ¿sí? 2000 libras, ¿qué es? Forma vertical, ¿sí? Es A sobre la línea vertical también del triángulo pequeñito. Es decir, 2000 sobre 4, 2000 es a 4, perdón, 2000 es a 4, como, y así voy cogiendo, FAB es horizontal, por lo tanto, FAB es a ¿cuánto? A 3. A 3, y FAD, que es inclinado, FAD es a ¿cuánto? ¿Cuál es la distancia inclinada aquí? 5. Y tengo ahí yo la ley del seno. Una vez que yo tengo la ley del seno, ¿sí? De los 6 elementos que tengo ahí, yo puedo sacar de 2 en 2 para hallar cada una de mis fuerzas. En este caso voy a coger yo, primero, estas 4 para hallar FAB. ¿Sí? Entonces, para hallar FAB, o lo siguiente, multiplico cruzado directo ya. Bueno, lo voy a poner aquí para explicarlo por primera vez, después ya vamos en forma directa. Es igual a FAB sobre 3. Despejo FAB. Al despejar FAB, ¿me va a salir cuánto? Me va a salir 2000 libras por 3 sobre 4. Por lo tanto, FAB será igual. ¿Sí? La cuarta 1, la cuarta 5 por 3, 500 por 3, 1500 libras. Y por lo tanto, FAB para mí es 1500 libras. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Luego, ¿qué hallamos? Mire que solamente estamos empleando todo lo que hemos enseñado anteriormente, nada más. ¿Sí? La ley del seno, ya se la saben ustedes. Diagrama el polígono de fuerza, también. Diagrama de cuerpo libre, también. Es decir, todo es una recopilación hasta llegar acá. Y ahí ahora yo tengo que hallar fuerza AD. ¿Qué hago para hallar fuerza AD? Puedo coger estos mismos elementos, ¿no? El primero y el tercero. Vamos a coger el primero y el tercero.
2.000 libras sobre 4, que va a ser igual a FAD sobre 5. Despejo FAD y me va a salir 2.000 libras por 5 sobre 4. Por lo tanto, FAD será igual. La cuarta 1, la cuarta 5 por 5, 2.500. 2.500 libras. Y por lo tanto, tengo ahí 2.500 libras. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? Y eso solamente es el primer nodo, ¿verdad? Falta Solo todavía. el primer nodo. Solo es el primer nodo. Pero ahí falta algo, que no me pregunta. Estoy esperando que me pregunten y nadie me pregunta. Hay un valor, hay una letra que tienen al lado de cada respuesta. ¿Sí ven? En la respuesta del libro. ¿Qué dice ahí? FAB es igual a ¿qué? 1.500 libras T. Y en FAD dice 2.500 libras C, que nosotros no le hemos puesto. ¿Sí? Entonces, no le he puesto exactamente para explicarles cómo se saca. Si es T, quiere decir a tensión. Y C quiere decir a compresión. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se saca eso? ¿Cómo yo sé si es a tensión o a compresión? De la siguiente manera, señores. FAB es hacia dónde? Hacia la derecha. Por lo tanto, esa flecha que es hacia la derecha, también la pongo yo en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde es? Por lo tanto, es hacia la derecha. Y si sale del punto, acuérdense, cuando sale del punto es a tensión. Por lo tanto, FAB para mí es T, tensión. Voy a mi dibujo del polígono de fuerza. FAD, ¿hacia dónde? Es hacia arriba. Por lo tanto, es aquí. FAD. ¿Y FAD es hacia dónde? Hacia el punto, o sea, hacia el nodo. Cuando es hacia el nodo, por lo tanto, es a compresión. Razón por la cual le pongo C. Compresión. Estamos. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan. Todavía estamos verde, 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 verde. Tenemos eso y tenemos eso. Todavía nos faltan 3 nodos. Bien, listo. ¿Podemos continuar al siguiente nodo? Sí, ingeniero. No me dicen nada. Sí, yes, ok. Hola, hola, hola. ¿Si están ahí? Disculpe, tengo una Sí. consulta. Dígame, Rodas. No sé, quizás me puede retar por esta pregunta que le voy a hacer, pero ¿Por qué mejor voy a retar? pregunta. Yo no reto a nadie. Dígame. Cuando se tiene se puede decir, una reacción o un empotramiento, ya. Se tienen Ya. 3 reacciones, ¿cierto? Y una Claro. de ellas es el momento. Para sacar lo que es el momento, solamente ahí se considera el momento en la sumatoria de momentos. Así es. Solamente cuando esté empotrado. Ya, listo. Solamente eso quería saber. Solamente cuando esté empotrado, nada más. Gracias. Solamente cuando esté empotrado una, o si es que le ponen algún momento aquí, por decir algo. ¿Sí? Si aquí hubiera algún momento, entonces también se pone, pero se la considera solamente en la sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerzas no se puede considerar. Ya, listo. Listo. Gracias. Bien, vamos al siguiente. Nodo D. Vamos al nodo D. Bueno, lamentablemente tengo que borrar, porque si no tendría que utilizar los dos. Bueno, esta parte de aquí ya puedo borrar, ¿no? Esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, no está en el libro, pero es la deducción de cómo salen las
Asimismo, como hicimos esta deducción, ustedes van a hacer la siguiente, ¿sí? Vamos a ver si se dan cuenta ahí de algo, que hay algo extra ahí. Ya hicimos el nodo A, dejémoslos ahí hasta allá mismo. Nos vamos, ¿a qué nodo? Nos vamos al nodo D, ¿sí? Nodo D. Nodo D. ¿Sí? Y dibujamos su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre es poner el punto D, y ponemos primero su fuerza conocida. ¿Cuál es la fuerza conocida en el punto D? La fuerza conocida es la de FAD, pero ahora es FDA, ¿sí? ¿Hacia dónde va esa fuerza? Mire, si la fuerza fue hacia arriba, por lo tanto ahora tendrá que ir hacia abajo. ¿Sí ve? ¿Para que haya qué? Esta fue hacia arriba, por lo tanto la otra tendrá que ser hacia abajo. Para que haya acción y reacción. Este es F, ya no es FAD, sino FDA, porque ahora estoy calculando desde ahí para que salga. ¿Y qué más? Tengo una fuerza inclinada y una fuerza horizontal. ¿Qué esas fuerzas serían qué? F de qué? De E y F de B. Y yo ya he dibujado mi diagrama de cuerpo libre. Y voy a dibujar ¿qué ahora? Polígono de fuerzas. ¿Cómo comienzo por el polígono de fuerzas? ¿Sí? Con la fuerza conocida, que es hacia abajo. ¿Sí? Fuerza conocida es hacia abajo. ¿Sí? F de A. Y luego tengo una fuerza inclinada hacia arriba y una fuerza horizontal. ¿Sí? Si yo cojo la horizontal, miren, solamente por favor, no se me mareen. Si yo cojo la horizontal aquí, se me hace así, y si yo cojo la diagonal, se me hace así. Y no me cierra mi polígono, ¿sí ven? Mi polígono no me cierra. Entonces yo no puedo coger de esa manera, entonces tengo que escoger de la otra manera. Entonces al coger, yo la cojo la otra inclinada, ¿sí ven? Y luego la horizontal para cerrar mi polígono. ¿Y cómo irán las flechas? En la secuencia de las flechas tendrá que ir de esta manera. Y entonces aquí yo tengo F de B y F de E. ¿Sí ven cómo se forman los polígonos o los triángulos, como ustedes quieran llamarle? Ingeniero, pero cada uno se encarga de ubicar las flechas del polígono, o sea, la manera de Claro, uno, cada ¿verdad? uno se encarga de ubicarla. Ay, ay. Cada uno. Miren, ahí yo puedo formar otro triángulo, por ejemplo, también. ¿Sí? ¿Qué triángulo creen ustedes que puedo formar ahí? Sí, por favor, no se me confundan, no se me confundan. No quiero que se me confundan, pero con las preguntas que me están haciendo. Si yo tengo la parte de abajo, ¿sí? Yo tranquilamente puedo, la horizontal, ya no pasarla hacia allá, sino hacia acá, ¿sí? Y luego ponerme inclinada hacia allá y voy a tener este triángulo, este polígono de aquí, que sigue la misma secuencia, pero es el mismo triángulo que yo tengo ahí. ¿Sí ven? Es el mismo triángulo. Estoy cumpliendo con las reglas de poner las direcciones, que en verdad son una inclinada y otra horizontal. Lo mismo. Bien, acuérdense. ¿Qué hicimos anteriormente cuando teníamos la parte inclinada? ¿Le pusimos qué? Le pusimos su triángulo pequeñito abajo. Ese triángulo pequeñito abajo sirve mucho porque ¿es de qué? Es de triángulos, semejanza de triángulo. Por lo tanto, como tienen ahí mismo, los ángulos no van a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, aquí para mí este triangulito va a ser 3, 4 y 5. El otro lo mismo, porque no varían. Si ven, las distancias no varían, aunque sea diagonal a la izquierda como diagonal a la derecha, no varía. Por lo tanto, también les puedo poner acá 3, 4 y 5. Bien. A ver, señores, ahora sí, necesito que trabajen.
¿Cómo llegan ustedes a esas fuerzas? 2.500 libras y 3.000 libras. A ver, señores. ¿Alguien la sacó? No, nadie la sacó. Bien, vamos a avanzar. La semejanza de triángulos que nosotros hicimos fue con triángulos ¿qué? Con triángulos rectángulos. Miren, señores, triángulo rectángulo con triángulo rectángulo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, pero este triángulo grande para mí no es rectángulo, sino es un triángulo ¿qué? Miren aquí las dimensiones. Hasta la mitad tiene 6 y hasta la otra mitad tiene 6. Por lo tanto, cuando dos lados de un triángulo son iguales, se llama triángulo ¿qué? Isósceles. Isósceles. Entonces, les voy a explicar, por favor. Voy a borrar enseguida, pero les voy a explicar. Yo tengo este triángulo aquí, ¿sí? Yo tengo mis fuerzas de esta manera. Y tengo aquí yo F de A y F de B. Si yo veo que las distancias son iguales, por lo tanto mi triángulo es isósceles. ¿Eso qué me da a entender a mí? De que F de A va a ser igual a ¿qué? A F de B. A F de B. Es igual a F de B. Listo. ¿Sí? Por ser triángulos isósceles nada más. Le podría poner, ahí no está, pero podría ponerle acá al lado por ser triángulo isósceles. Listo, y tienen justificado ahí ya. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo esa fuerza? F de A, yo ya sé que F de A es igual a F de B. Por lo tanto, si F de A, yo ya lo saqué, ¿cuánto es F de A?
me olvidé de ponerla. Sí, 2.500 FDA libras. es 2.500 libras, por lo tanto ya sé que FDB es 2.500 libras también, ¿sí? Es 2.500 libras. Ya vamos a ver para dónde va, para dónde son, si a compresión o a tensión, ¿sí? Y entonces, ahora yo tengo ¿qué? Ahora yo tengo, como yo tengo que relacionar efectivamente, perdón, me estoy olvidando una fuerza, F de, la fuerza de arriba es F de E, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que utilizarla. Ahora, como yo tengo esa parte de ahí, yo lo que hago, como yo solamente puedo relacionar triángulos, rectángulos, ¿qué hago? Provisionalmente le parto a la mitad. Y yo ya tengo un triángulo rectángulo aquí, para relacionarlo con mi triángulo rectángulo que tengo aquí. Entonces, ahora sí ya puedo relacionar mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, FDE es ¿a cuánto? FDE es horizontal. ¿Cuánto es la distancia horizontal? 3. Que va a ser igual a ¿qué? A FDA, ¿que es a cuánto? FDA, ¿cuánto sería? 2.500. No, FDA, ¿a cuánto sería para relacionar? 3, 4, 5. 4. A ver, usted relaciona horizontal con horizontal, vertical con vertical, inclinado con inclinado. 5. Es 5, ingeniero. Correcto, es 5, porque FDA está inclinado y el 5 también está inclinado. De esa manera relacionan, por favor. No se me equivoquen. ¿Sí? Horizontal con horizontal, vertical con vertical, inclinado con inclinado. Y ahí yo ya tengo FDA. Como FDA ya lo conozco, hallo FDE. Pero aquí hay algo raro. FDE, al despejar, me va a quedar 3/5 de FDA. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo el triángulo lo cogí la mitad. Por lo tanto, mi fuerza no es la mitad, mi fuerza es el doble, razón por la cual lo tengo que multiplicar por 2. Esa es la razón por la cual ustedes ven ahí, por favor. Miren lo que están viendo ahí. FDE es igual a 2 por 3/5 por FDA. En el libro, ¿sí ven? Ahí hay un 2. Esa es la razón, porque aquí estamos relacionando la mitad nomás. Pero como queremos la fuerza completa, lo multiplicamos por 2. Y al multiplicar por 2 y al reemplazar con la fuerza FDA, ¿cuánto me sale FDE? 3.000 libras. Por favor, vayan poniendo ustedes 3.000 libras. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Miren, por favor, que toda esa relación de triángulos tienen que sacarla. Por favor, para hacer la relación de triángulos semejantes, no se me equivoquen, ¿sí? Lado horizontal con lado horizontal, lado vertical con lado vertical, lado inclinado con lado inclinado. Ahí no hay ningún problema, por favor. Vayan apuntando en alguna parte, que eso no esté en el libro, eso es trigonometría, ¿sí? Pero vayan apuntando, son semejanzas de triángulo que necesitamos. Bien, ahora, ¿cómo sacamos el T y cómo sacamos el C? ¿Alguien me lo podría decir? Veo el triángulo de fuerzas. ¿Hacia dónde están mis flechas? ¿Sí? Primero, FDB. FDB. Pongo inclinado hacia la derecha, ¿sí? Y por lo tanto, mi fuerza está hacia arriba. ¿Sí? Como mi fuerza está hacia arriba, es decir, sale del punto, por lo tanto, FDB para mí es ¿qué? Tensión. Y ahora FDE. FDE está hacia la derecha, es decir, es este FDE. Y FDE está hacia dónde? Hacia el punto, por lo tanto, ¿esto es a qué? A compresión. A compresión. Listo. Y de esa manera se van analizando los nodos. Es decir, cada nodo tiene que analizarlo uno por uno, uno por uno. O sea, es decir, que si le dan una estructura que tengan 20 nodos tienen que analizarlo. En este caso, ¿cuántos nodos nos han dado? 5. Vamos por el segundo. ¿Sí? Queda
25 minutos. 5 minutos antes me voy a salir porque me tengo que conectar a otra reunión que comienza exactamente 9:30, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito rápido. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Vayan anotando, por favor, las fuerzas que van saliendo, ¿no? AB 1500, AD 2500, DB 2500, DE 3000 libras, ¿sí? Vayan anotando en alguna parte. Debería anotarlos acá yo, pero no me alcanza a mí, ¿no? Sí. Bueno, podemos seguir, ¿no? Sí, Vamos al siguiente. Vamos al nodo B. Perdón, ¿alguien me decía algo? no, que sí puede decir. Listo. Vamos al nodo B ahora. Miren el nodo B, qué es lo que tenemos, ¿no? Miren que ahí hay más de 4 fuerzas, ¿sí? Eso es lo que yo le decía. Sí, el día de ayer les decía que y hoy día también, que van a haber más de 3 fuerzas. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Sí? Entonces ya vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de esto. Este es un ejemplo completo que nos da el libro. Sí, lamentablemente tengo que borrar. ¿Puedo borrar? ¿Sí o no? Ingeniero, entonces, FD, D, que la sacamos al último, sería compresión, ¿verdad? Claro que sí, ahí está, compresión. 3000. Ya, no se lograba ver. En la parte de arriba sería extensión, ¿verdad? Está T de tensión. ¿Sí ven? Dale. Aquí ya lo digo. No se olviden que eso es de acuerdo al polígono de fuerza que le sale. ¿Sí? Nodo B. Nodo B. Listo. Diagrama de cuerpo libre del nodo B. Pongo mi nodo, ¿sí? Que es el B. Pongo las fuerzas conocidas, en este caso 1000 libras hacia abajo. 1000 libras, ¿sí? ¿Qué fuerza más conozco? Conozco la fuerza AB, ¿sí? ¿Y la fuerza AB hacia dónde era? ¿Qué me decía la fuerza AB? Por favor, ¿alguien me podría decir? Yo le digo que Era anotaran en alguna a parte. compresión. ¿Qué atención era 1500 libras? FAB 1500 F. libras, atención, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo también puedo poner atención, ¿no? Es atención porque son acción y reacción, ¿sí? F, en cambio, este sería FBA, ya no AB, sino BA, ¿sí? Que es lo mismo que AB. ¿Sabe qué? Háganme un favor, díctenme las respuestas que están. FAB, vamos a ponerla por aquí. FAB, ¿cuánto es? 1500, ¿no? Sí, 1500 libras a tensión. tensión. ¿Qué más? FAD. FAD, 2500 libras de compresión. 2500. Comprensión. 2500 libras, compresión. ¿Qué más tenemos? FDB. FDB. ¿Cuánto era FDB? 2500 tensión. Y FDA es la misma. ¿Sí? Hasta ahí tenemos. ¿Sí? Y FDE, allá abajo. FDE es igual a 3000 libras compresión. 3000 libras compresión. Listo. Entonces, miren cómo vamos a actuar ahí. ¿Sí? Miren cómo vamos a actuar ahí. Y entonces, FAB, ¿sí? Como hay acción y reacción, me dicen que es atención, por lo tanto lo cojo atención, ¿sí? Ahora, para abajo, ¿qué hay para abajo? ¿Sí? Para abajo tenemos en forma inclinada FBD. FBD es así.
¿sí? Y FDB es ¿a cuánto? 2.500 libras, atención. Por lo tanto, sería ¿a qué? Hacia afuera. Por lo tanto, FDB. Ahora es BD, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tengo ahí? Y ya tengo dos elementos más que no los conozco, que es un elemento horizontal y un elemento inclinado. ¿Sí? Por lo tanto, ese elemento inclinado va a ser fuerza ¿qué? BE y fuerza BC, que no sabemos dónde está. ¿Sí? Que no sabemos hacia dónde nosotros vamos a dirigir. ¿Sí? Recién vamos a ver eso de ahí. Entonces, ¿cómo actuamos aquí? Aquí hay más de 3 fuerzas. Hay 5 fuerzas aquí. ¿Sí? Entonces, como hay 5 fuerzas, nosotros vamos a trabajar ya con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? A ver, de una vez para que se les quede en el cerebro, cuando trabajamos con 3 fuerzas, trabajemos con triángulos. Semejanza de triángulos, o sea, ley del seno. Si vamos a trabajar con 4 fuerzas hacia arriba, trabajamos con ecuaciones de equilibrio. En este caso tengo 5 fuerzas, por lo tanto tengo que trabajar con ecuaciones de equilibrio. ¿Sí ven? Ahí tienen ustedes. Ahora, vamos a ver cómo trabajamos con ecuaciones de equilibrio, pero dentro de mi diagrama de cuerpo libre están los rectángulos, los triángulos rectángulos pequeñitos, ¿sí ven? Los triángulos rectángulos pequeñitos. Y los triángulos rectángulos, acuérdense que dentro de la armadura, esta armadura pequeña de aquí, las distancias no varían, son iguales, son simétricas, ¿sí? Son simétricas. A cada punto es 6, 6, 6, 6, 6. ¿Sí? A cada punto, miren, 6, acá 2 el doble, acá 2 el doble, acá 6 y acá 12. Entonces es simétrica prácticamente la armadura. ¿Sí? Entonces mi ángulo, mi triángulo pequeñito no va a variar. Y por más que yo lo ponga al revés, el triángulo no me va a variar. ¿Sí? Señores, antes los triángulos, apenas pasamos, el triángulo estaba así. Estaba 3, 4 y 5. Ese triángulo yo lo puedo poner de cualquier manera. Ahora, si que deseo, lo puedo poner así. ¿Sí? Pero mis dimensiones no me van a variar. Inclinado, ¿cuánto era? 5. Le pongo 5. Horizontal, ¿cuánto era? 3. Le pongo 3. Vertical, ¿cuánto era? 4. Le pongo 4. Es decir, no me va a variar para nada. Por más que yo quiera poner como sea el triángulo. Esa es la razón por la cual ustedes acá, en la parte de arriba, ven los triángulos pequeñitos, ¿sí? Que le ponen 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Es para relacionarlos, ¿sí? Pero en este caso no vamos a relacionarlos, sino que ya vamos a ver cómo trabajamos, ¿sí? Entonces, ahora, como vamos a trabajar con ecuaciones de equilibrios, tenemos que asumir las direcciones de los elementos que yo no tengo. Por ejemplo, FBC, FBE, no sé qué dirección tenga. Por lo tanto, en principio tenemos que asumirla. Y siempre la vamos a asumir como tensión. ¿Sí? Siempre la vamos a asumir. Si sabe lo que quiere decir asumir, suponer que es así, nada más. Pero el cálculo me va a dar la razón o no me va a dar la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo poner aquí atención y esta fuerza también atención. Ya tengo 2 fuerzas de atención. ¿Sí? Vamos a asumir, estamos asumiendo, nada más. El cálculo me dirá si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Entonces, y ahí listo. Y hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Lo que mejor le parezca a ustedes. Entonces, acá el libro comienza con sumatoria de fuerzas en Y. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, veamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Cuáles tenemos en Y? Primero, 1000, que está hacia abajo, por lo tanto será menos 1000 libras. Luego tenemos horizontales, que no los tomamos en cuenta, y tenemos 2 diagonales. ¿Sí?
Acuérdense que estas, ¿cómo se descomponen? Se descomponen hacia abajo y hacia ahí. Igual acá, ¿cómo se descompone la otra fuerza? Ahí y ahí. ¿Sí? Así se descompone. Entonces tengo 1000 libras. La de acá, ¿hacia dónde es? Hacia abajo. Por lo tanto, ¿será positivo o negativo? Será también negativo. 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 ¿Cuánto tengo negativo ahí? FBD. Busco FBD o DB 2500. Entonces, 2500 libras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que calcular el ángulo ahí. ¿Sí? Pero para calcular el ángulo, no lo voy a hacer con ángulo, lo voy a hacer directamente con el teorema de Pitágoras. ¿Qué estoy escogiendo yo? Una fuerza vertical. Por lo tanto, cojo la distancia vertical y la divido siempre por la hipotenusa. ¿Sí? Vertical. ¿Cuál es la distancia vertical? 4 y la hipotenusa 5 por 4 quintos. ¿Sí ven? Por 4 quintos. Bien, voy a la siguiente. FBE menos, porque es hacia abajo también. FBE no la conozco, ¿sí? Por lo tanto, FBE, ¿y cuánto sería de multiplicar? Porque es inclinada. Tengo que coger también 4, ¿qué? 4 quintos. Vertical sobre la hipotenusa, siempre. 4 quintos. ¿Tengo alguna otra fuerza? No, por lo tanto, eso es igual a 0. Como tengo una sola incógnita, por lo tanto despejo, ¿sí? Entonces aquí tranquilamente puedo trabajar de la siguiente manera. Vamos despejando, ¿no? La quinta 1, la quinta 2500, 500, ¿sí? Por lo tanto, esto será igual a menos 1000. Vamos a hacerla por partes. Las otras ya las hacemos. 500 por 4, 2000. 2000 libras menos 4 quintos FBE. Esto es igual a 0. Menos 1000, menos 2000, menos 3000 libras. Este es negativo, lo paso hacia el otro lado con positivo. Por lo tanto, será 4 quintos FBE. Despejo FBE y al despejar FBE me va a salir igual a menos 3000 que multiplica a 5 sobre 4. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. 5, 4. FBE será igual. ¿Cuánto? Menos 3000 por 5 dividido por 4. ¿Cuánto es eso? $1,750. Menos 3,750. 3750 libras. ¿Sí ven? Y yo ya tengo FBE. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Qué me salió? Negativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico ecuaciones de equilibrio y me sale negativo, quiere decir que es a compresión. ¿Sí? Y como es a compresión, ¿qué ocurre con FBE? ¿He tenido bien dirigida la flecha o no? No, No. No, es lo contrario, ¿sí ven? Es decir, yo puedo asumir primero y después me salga lo contrario. Tengo que acatar el FBE, por lo tanto, ya lo puedo poner acá, en la parte de arriba. FBE, que es igual a 3750 libras, pero como es negativo es a compresión. Listo. Ya no se le pone el signo negativo, solamente se le pone la C. Se le pone la C, pero deja indicado arriba de que es lo contrario, ¿sí? En FBE es lo contrario. Nada más. Hay dos opciones. Le puede poner negativo aquí y no le pone la C. O le pone positivo aquí, pero le pone la C acá. Eso quiere decir que es a compresión. Y disculpe, ¿y el diagrama de cuerpo Disculpada. libre ya no se le modifica la reacción? O sea, no se le pone, se le Sí, borra la flechita también. sí, se le borra la flecha aquí y se le pone hacia arriba. Listo. Ah, ya listo. Bien, hicimos sumatoria de fuerzas en Y. Ahora me falta otra incógnita. ¿Cuál es la incógnita? FBC.
¿Sí o no? Y FBC está horizontal, por lo tanto tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X. Realicen, por favor, sumatoria de fuerzas en X a ver si le coincide con lo que tienen ahí en el libro. Que tenemos un poquito tiempo nomás, ¿no? Ya este es el último. Aquí ya. El C ya tienen conocido. Nos falta uno nada más. ¿Sí? ¿Le salió? Ahora, ¿qué ocurre? Como es horizontal, utilizan, ¿qué? En vez de utilizar el seno o el coseno, utilizan el coseno. Y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Es decir, 3 sobre 5. Ya no utilizan 4/5, sino 3/5. Bien, ¿alguien le salió? Vamos, que suma, resta y multiplicación nada más. Y sale lo mismo. Lo mismo, ¿sí? Tensión o compresión. Atención, Tensión. estoy Listo. corrigiéndole el FB. Correcto. FBC, por lo tanto, acá lo ponemos, el fondo. FBC sería igual a ¿cuánto me dicen? 5.250, atención. 5.250 libras, atención. Listo, señores. Esta es una forma, por ejemplo, para yo no sacar ángulos, porque si no tendríamos que sacar el ángulo, de ahí tenemos que sacar seno, tenemos que sacar coseno. Entonces, esta es una forma directa de cómo se trabaja. ¿Sí? Bien, voy a borrar esa parte de ahí para ubicar el último nodo. Bien, a borrar, por favor, que ya tenemos 10 minutitos nada más. Vamos al nodo, ya tenemos A, D, B, vamos al nodo E. ¿Sí? Nodo E. Nodo E. Procedemos con lo mismo de siempre. ¿Sí? Damos el nodo E. ¿Sí? Le dibujamos las fuerzas conocidas. ¿Qué fuerzas conocidas tenemos ahí? La EB, 3.750, hacia abajo, compresión, fuerza EB, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La fuerza DE, DE a compresión, también es a compresión, por lo tanto, DE, F, DE. ¿Qué más tenemos? La fuerza E, que es una fuerza externa, ¿sí? También tenemos hacia arriba la fuerza E. Y tenemos un elemento que no conocemos, que es este elemento de aquí. Ese elemento es FS. FS. ¿Sí? Pero también tenemos los mismos triángulos. ¿Dónde ponemos los triángulos? Entonces ponemos así de esta manera. Vertical, horizontal. ¿Cuánto era vertical? 4, 3 y 5. De esta manera. ¿Sí? Y como es un triángulo isósceles, ese triángulo también se me repite aquí. 5, 4, 3. Bien, como yo tengo más de 3 fuerzas, ¿qué ocurre? Directamente hago ¿qué? Ecuaciones de equilibrio. Directamente. ¿Sí? Tengo 4 fuerzas. 3 conocidas y una desconocida. Vamos con la desconocida. Ahora,
Como hay una sola fuerza desconocida, yo aquí puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Cualquiera de las dos me va a dar igual. ¿Qué hizo el libro ahí? Sumatoria de fuerzas en X. Entonces nos vamos con sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X igual 0, punto y coma. Vemos qué fuerzas conocidas tenemos ahí. Tenemos S primero no, ahí coge como FS, pero nosotros vamos a coger las otras fuerzas. FDE cojamos. FDE, ¿cuánto es FDE? 3.000 libras. ¿Hacia dónde está? Sí, hacia la derecha, por lo tanto será positivo, más 3.000. Entonces tengo 3.000 libras. ¿Sí? ¿Qué otra más tengo acá? FEB, por lo tanto, ¿hacia dónde está? Miren cómo va la descomposición. De esa manera va hacia la derecha, por lo tanto, más FEB o FBE, 3.750. 3.750, que multiplica su ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? Como estoy haciendo en fuerzas en X es horizontal, por lo tanto cojo 3 sobre la hipotenusa. 3 sobre 5. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Solamente me falta una. Falta FS. ¿Qué dijimos con FS cuando no conocemos? ¿Qué le asumimos? Que la fuerza es ¿a qué? Atención. ¿Sí? La fuerza es atención. Eso es lo que asumimos. ¿Sí? Por lo tanto, más FS, que no conocemos, ¿por cuánto? 4 quintos o 3 quintos. 3/5. 3 quintos, ¿sí? 3 quintos. Igual a 0. Y despejamos, señores. Despejemos la fórmula, ¿sí? Por lo tanto, FEC, aquí es igual. Por favor, realicen las multiplicaciones a ver cuánto les sale, positivo o negativo. Sale 1250. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto sale? No sé si estará bien, 5.250. pero me sale 5.250. Ajá, 5.250 sale. 5.250. Se me están diciendo que el libro está mal. Sí, sale. Da 8.750. Claro, eso debe Negativo. dar. 8.750, positivo o negativo. Negativo. Negativo, correcto. Menos, comprueben por favor, 8.750 libras. Como es negativo, ¿qué ocurre? ¿Asumí bien la flecha o no asumí bien la flecha? No asumí bien la flecha, por lo tanto no es a tensión, sino a compresión. Y le pongo su valor acá, FBC, perdón, FEC, será igual a 8.750, pero a compresión. Y por lo tanto, en ese instante, yo he terminado de analizar mis nodos. Y ustedes me dicen, y la parte que está abajo es solamente comprobación, señores. Miren, comprobación. C. Si nosotros vamos al C, ¿sí? Ahorita, si nosotros vamos al nodo C, solamente como explicación. Solamente como explicación que 4 minutitos. Nodo C. ¿Qué tengo ahí? Tengo CX. ¿Es conocida o no es conocida? Sí. Tengo CY. CY, ¿es conocida o no es conocida? CY es hacia abajo, por si acaso. CY. ¿Qué más? Tengo BC. BC, ¿dónde está CB? BC es 5.250 tensión. Ahí tenemos, ¿sí? Fuerza CB. Y tengo la fuerza inclinada de ¿cuánto? De CE,
busco ese 8750, ¿sí? FCE, perdón, queja compresión. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Nada más. Si yo tengo todas las fuerzas conocidas, tengo que comprobar. Tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Cualquiera de las dos me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque ya tengo las fuerzas conocidas. Entonces, para que un sistema esté en equilibrio, necesariamente debe ser igual a 0. Lo único que hacen es la comprobación. Por si acaso esté dudando yo que no, que algo está mal, déjenme ver, bueno, compruebo. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Ya listo? Ingeniero, este cálculo de este tipo de armadura, ¿verdad? Armadura, sí. Sí, entonces eso quiere decir que al calcular todo eso debe de quedar 0 para que realmente toda esa armadura esté en equilibrio. ¿A eso se refiere? Exactamente. Esa es la comprobación que tienen que hacer. Tienen toda la razón. Ahora sí, pueden comenzar a hacer los ejercicios que ustedes deseen. Comiencen por el primero, que son el primero, segundo y tercero, creo que son triángulos. De pequeños, todos estos son pequeños para mí. No sé, para ustedes, acá ya comienzan los grandes, ¿sí ven? El 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, ahí. Había uno que tenía Vayan hasta el 6-15. hay uno que tiene una forma media rara, un poquito más arriba. ¿Cuál? Ahí mire, por ejemplo, el 6.19. Ese tiene una Ya, forma ese es media rara. facilito. Ese es facilito. Ya, esa es la única diferencia, es que trabajan con diferentes ángulos. Los ángulos no son iguales aquí. ¿Sí ven? Este es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo también, este es un ángulo obtuso, y hay que sacarle los ángulos. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a avanzar hasta allá. Ustedes tranquilamente pueden hacer hasta el 6-16, ya. Listo. Los más fáciles. Como niños engreídos, pero bueno, lo importante es que aprendan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Que salgo rapidito para meterme a otra reunión. Buenos días, ingeniero. ¿Me podría poner la asistencia?